Buenos días, Ecuador. Buenos días, oyentes, televidentes, internautas. ¿Cómo están todos ustedes? Son las 6:02. Iniciamos esta emisión de Un Café con JJ de este día martes 6 de febrero del 2024. El saludo a todos quienes nos han seguido durante 4 años y 9 meses que cumplimos hoy. 4 años y 9 meses, así es. Abrazo para mi compañero Omar Jaén, que comparte este panel. También a los amigos que nos escuchan en la Radio Redonda, 99.3 FM estéreo, tanto en las provincias de Guayas como de Santa Elena. Y, por supuesto, pues, Cocodrilo FM en Loja a esta misma hora. Abrazo a los hermanos lojanos. También el saludo cordial a Radio Café y sus oyentes en Manabí, que nos escuchan en diferido de 6 a 8 de la noche. El dial de Cocodrilo en Loja es 104.5 FM estéreo. El saludo para quienes nos oyen en cualquier parte del mundo y del Ecuador, por cierto, en www.laradioredonda.es, a quienes nos están viendo en este momento en YouTube, en el canal Jimmy Jairala, también en la cuenta Facebook Jimmy Jairala y en las cuentas de Un Café con JJ y de la Radio Redonda. Abrazo para los hermanos migrantes, saludos también cordiales para la clase trabajadora de mi país y para los generadores de plazas de trabajo, de empleo. Ayer se nos había pasado un aporte que hay que mencionarlo porque corresponde. Lo enviaste al grupo, Josué, ¿no? Sí. Vamos a ver. Esto es en vivo. Y como esto es en vivo, aquí está. Aquí está. El aporte de don Miguel Ángel, nos puso el apellido. Gracias por la información de $20 en el super chat. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Miguel Ángel, por hacerte presente con ese aporte que ayer lo recibimos. La información se nos pasó, la verdad, hay que decirlo. Bueno, ¿qué cosas tenemos? Lo primero que ya se confirma, pues, que serán 151 los asambleístas que elegiremos el próximo año. 151. El Banco Central, no me molesto si me ponchan a mí ya no hay problema, ¿no? El Banco Central, el titular, que es Guillermo Avellán, sostiene que sin el incremento del IVA y sin el incremento del precio de las gasolinas vía eliminación de subsidios, no se va a poder sostener la dolarización. Hoy, la movilización de reclamo al gobierno de Noboa en la provincia de Cotopaxi, una marcha pacífica hasta la gobernación. FedExport expresa su gran preocupación por las medidas tomadas por Rusia. Hay serias dudas respecto de que sea un problema fitosanitario. Más bien es un problema político. Ayer hubo una reunión de la canciller Sommerfeld con un representante, con el embajador de la Federación Rusa. La información es bastante vaga, bastante general, pero esta declaración de la famosa chatarra, que a todo esto sí es material bélico que tiene 30 años, pero al parecer todavía no se dieron los pasos correspondientes, como el solicitar permisos, etc. Y bueno, y el desquite es durísimo, ¿no? Al extremo que la AEBE ya está presentando su pública preocupación, etc. No han sido pagados todos los profesores, médicos, etcétera, que eran prioridad en el mes de enero. Todavía se le debe $420 millones, incluidos policías, militares, etcétera, y proveedores. La ministra de Energía dice que va a plantear que al menos durante 5 años no se desmonte la infraestructura de Yasuní. No sé cuál será el procedimiento. No está claro si habla de que se sigue explotando o que solo no se desmonte para evitar el gasto de $1.500 millones que, según se ha dicho, cuesta desmontar esa infraestructura. Nuevamente, regresando al tema del banano, el presidente de varias productoras de bananeras dice que
la industria del banano podría desaparecer con la medida rusa. Ecuador acudirá a la Organización Mundial de Comercio para ver de qué manera se elimina esa restricción. Iván Saquicela enfrenta a la posibilidad de que con una autoconvocatoria su cargo ya no pueda ser prorrogado. De hecho, el Consejo de la Judicatura ha negado la prórroga. Así que así están las cosas en la Corte Nacional de Justicia. Hoy a las 9:30 de la mañana el Pleno de la Asamblea analizará en segundo debate la famosa ley del 15% del IVA. Hoy se hicieron nuevos cálculos, un recálculo como se dice, y el trabajo por hora costaría 2.87 la hora, sin incluir beneficios sociales. 23 puntos de Guayaquil inundados, estragos en 4 cantones en Los Ríos, estragos en Ibarra por las fortísimas lluvias. Esto entre otras cosas más que estaremos comentándolas hoy en un café con JJ. ¿Qué tal, mi querido amigo Omar? Hola Jimmy, buenos días. Buenos días a todas las personas que nos escuchan por la Radio Redonda, por Radio Cocodrilo, en Loja, a todos los que nos ven por plataformas digitales y, como siempre, como todos los días, un abrazo a nuestros hermanos migrantes. Hoy probablemente, quizás se extiende un poco el debate, pero hoy probablemente se define ya el tema del IVA. La pregunta es, ¿qué porcentaje del IVA y por cuánto tiempo? Uh-huh. Si es por los 3 años y luego el perenne, o ya es un 15% de largo, ya se esclarece mucho el panorama. Lo que sí es cierto es que ayer Daniel Noboa le remite una carta a Henry Kronfle, en donde dice, bueno, he visto que durante el tratamiento de esta norma ustedes han incluido nuevos impuestos, como por ejemplo el tema de la banca, el tema de la posibilidad de subir el ISD, dice, y estoy de acuerdo, así que con eso zanja esos comentarios que decían que solamente el Poder Ejecutivo puede proponer temas de impuestos o de tributos, porque en una sentencia de la Corte Constitucional decía que es verdad, el Ejecutivo es el que puede proponer nuevos impuestos, pero si en el veto el Ejecutivo no dice nada, se está allanando tácitamente, lo ha dicho por la Asamblea, o si lo dice de manera expresa, estoy de acuerdo, y eso es lo que ha hecho Daniel Noboa. Entonces, no solamente sería el IVA, o sea, si ya lo ve bien aquí hay gente que se resiste a decirlo, pero es un paquetazo, porque es IVA, más el tema de la banca, más el tema del ISD, más el tema de las grandes corporaciones, es un cúmulo de cosas. Es un paquetazo sí, tributario como tal. Pero habrá que ver, porque, insisto, si no se consigue aprobar los informes, pasará el proyecto original que era el 15% del IVA y pare de contar. Entonces, habrá que ver. Ayer estaba viendo la reacción del doctor Román de la Judicatura. Complicado el tema de la Corte Nacional de Justicia. La Judicatura dice, no, le agradecemos al procurador lo que hizo, pero no es vinculante. No es vinculante. Entonces, es un escenario complicado, como hacer gárgaras con talco. Así es una cosa dificilísima está la situación en la Corte Nacional. Y hoy, exacto, esa autoconvocatoria, ¿será que ya definieron los 12? Dicen, hay 11, así me han dicho. Vamos a ver pues qué pasa a último momento. Y también ya están haciendo todas las gestiones para reemplazar a los 4 que se querían quedar. Que querían agarrarse en combo. Ya, ok. Así que la cosa está complicada. Vamos a ver hoy quiénes son nuestros invitados en un café con JJ. A primera hora, la doctora Linda Guamán, directora del Centro de Investigaciones de la UTE, y es una de las personas que está vinculada porque se reactiva el caso de las pruebas PCR del municipio de Quito. ¿Cuál fue su responsabilidad en la adquisición de estas pruebas? Por lo cual la Fiscalía quiere meter presa a la doctora Linda Guamán, que ya estuvo detenida, a pesar de haber estado embarazada, si mal no recuerdo. Creo que hoy es la audiencia. Hoy es la audiencia como tal. Y a las 7:30 está Kender Recalde, es el segundo vicepresidente de la Asamblea, es miembro de ADN,
¿Se aprueba o no se aprueba el IVA al 15%? ¿Sí o no? ¿Y qué pasará mañana con el TLC con China? ¿Ya tienen los votos para que Henry Kronfeld haya convocado a la asamblea? Porque acuérdense que se suspendió de manera abrupta la otra vez. ¿Ya hay los votos para aprobar el TLC con China? Lo hablaremos con el abogado Recalde. Oiga, Rusia está diciéndole a países amigos, a 5 países, que no permitan el ingreso de los claveles ecuatorianos. Oiga, esto se puso bien espeso, le digo, en estos momentos tan malos para la economía del país. Punto 1, dejen de llamarle chatarra. Yo creo que eso es algo que no está abonando en nada el tema. Absolutamente. Digan equipo militar. Equipo militar, sí. Porque nuevamente, no es tampoco equipo moderno, tiene 30 años, ¿no? Pero a lo mejor no todo era chatarra, ¿no? Y el tema es político, olvídese el tema. De paso, Agrocalidad ha precisado que esa famosa mosca jorobada no afecta absolutamente en nada al producto y que no ha recibido incluso Ecuador la confirmación de que se haya detectado la presencia de esas moscas en la carga, ¿no? Pobres moscas, echándoles la culpa a este problema. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. 6 con 13 minutos. Hoy, señores, cumplimos 4 años y 9 meses. Nuestros queridos productores se olvidaron de eso. Si fuera un meme, de eso se acuerdan enseguida. Pero ya va a ver que en un ratito hacen uno. La pregunta de ayer era la siguiente. No pago bolones a cambio de nada. Dele. La pregunta de ayer, ¿usted cree que está justificada la respuesta comercial de Rusia por el convenio militar entre Ecuador y Estados Unidos? Sí, el 78.1%, no el 17.8%, no conozco el tema del 4%, 741 votos en Twitter, la misma pregunta en la cuenta de Jimmy Geral en YouTube, alcanzó los siguientes resultados. ¿Usted cree que está justificada la respuesta comercial de Rusia para el convenio militar entre Ecuador y Estados Unidos? 5.800 votos, sí el 82%, no el 14% y no conozco el tema del 4%. La pregunta de hoy para mañana es la siguiente. ¿Usted cree que la Asamblea aprobará el TLC con China? ¿Sí, no o no lo sé? Mañana recuerde que mañana se retoma la sesión correspondiente al TLC con China. ¿Usted cree que será aprobado en la Asamblea? Sí, no o no lo sé. La pregunta en la cuenta de Jimmy Geral en YouTube y también en @uncafeconjj en Twitter. Bueno, y la pregunta en tiempo real para que ustedes la contesten hasta 10 minutos antes de las 8 de la mañana dice lo siguiente. ¿A qué cree usted que se debe la prohibición de vender banano a Rusia, a 5 exportadoras? Hubiéramos querido hacer la pregunta más larga, lo de los claveles, pero no cabe. No cabe, digo, en el espacio para el texto. ¿A qué cree usted que se debe esa prohibición de vender banano ecuatoriano a Rusia a 5 exportadoras? O si usted quiere hacerlo más fácil, al retiro de las certificaciones para exportar a Ecuador. A problemas fitosanitarios, a la declaración del presidente Noboa sobre la famosa chatarra rusa, o no sabe, no está seguro. Ahí están las 3 opciones. Problemas fitosanitarios, la declaración de Noboa sobre la chatarra rusa, o no sabe, no está seguro. Esa es la pregunta. 6 de la mañana con 16 minutos. ¿Usted o yo, mi querido Martín? Proceda. Yo procedo. Qué amabilidad, caramba, qué amabilidad. Vamos a revisar quiénes están conectados con nosotros en Facebook. Guillermo Navas desde Segrate, Italia. Gracias, Guillermo. Dinos por dónde queda Segrate, hermano, que ahí me desubicaste en el mapa de Italia. Pero por supuesto que existe. Ayer estuve viendo unos videos de ciudades italianas. Qué cosas más hermosas. Jorge Naula, buenos días a todos desde el sur de Guayaquil. Efraín Galarza. Giovanna Bernal, buenos días también. John Jairo Bones de Luxemburgo, no falla. Efraín, ya está Efraín. Ernesto I. Él tiene una opinión que el tema es político, ¿no? Sobre el banano ecuatoriano. Iván Martínez desde Orlando, buenos días, con signos de admiración, está contento hoy día don Iván. Byron Moya nos habla de esa cárcel, esa villa VIP descubierta en Cotopaxi. Byron va como 4 veces, hermano, y como estoy medio distraídón ahorita. Emi Rivera
le ha encantado lo de hacer gárgaras con talco, oigan. Es un éxito. Más difícil que hacer gárgaras con talco. Qué bueno. Bueno, Irene Alguinga desde la bella ciudad de Ibarra. Está también Noralma Freire Gurumendi en La Alborada. Don Ulvio Solórzano, don Angelito Pérez en Milagro, don Gino Deleg también. Nos saluda Luis Hernán Sánchez Ramírez, Álvaro Agila Hidalgo desde Paltas, provincia de Loja. Tony Maruri, mi querido primo desde Port St. Lucie. Freddy Nieto en Polonia, para que te piques. Hugo Enríquez desde Kendall, Florida, como dice el que sabemos. Bueno, continuamos con usted. Vamos con el personal. En YouTube está María Sole García. Nos saluda Disedeño desde Manaví. Osvaldo Sergio Jara desde Puerto López. Que no han recibido sueldo. No han recibido el sueldo. Es lo que he dicho. Pati Guarnizo desde Machánica, Angélica Morocho desde El Triunfo. También está Hugo Casanova desde Lago Agrio, Pablo Velastegui desde Villarrey en Aurora, Paco Perugachi desde los Países Bajos, Luber Eduardo Villagómez, Elvis ha regresado al edificio. Nos saluda también desde Quito, Luber Eduardo Villagómez, Jersey Angulo, Israel Joffre Almeida, también Fortunato Maruri Production, Gerardo Gonzabay desde Santa Elena, Jorge Luis Anda, Mayo Orellana de los Países Bajos, Gabriela Hidrobo de Quito, Luis Muñoz, Cristian Castro de Valencia, Eduardo Escalantes de Noruega, Mari Beni, también Ruth Cepeda desde La Pradera 1, Vladimir Romero Serrano desde Cuenca, Guillermo Navas desde Italia, la familia Jurado Salinas allá en Playas, un saludo para ustedes, Juan Marcelo, David Moreira desde la Calceta Sin Par, desde Calceta. La Sin Par aquí es. Eso. Desde Calceta La Sin Par. Jorge Enrique Mindiola, Anchundia desde el Empalme, Gustavo Moreira, Francisco Moscoso, y dice, bueno, aparte de lo que ya habíamos mencionado de los tributos, sume lo que se vendrá con el combustible. Ah, claro. Esa es la pinza, pues, ¿no? Eso sí. También está Mauro Tamayo, Euclides Pareja, Iván Martínez desde Davenport, Joselito Peñafiel, Johnny Rey, también está Gonzalo Jara, Víctor Renato Bravo, Arci Sosa también desde Quinindé, Pablo Cisneros, Yo Mazo Salsa, saluda también en YouTube para que vean. En estéreo, yo le dije. Ese es el personal que pone en Facebook y en YouTube y ayuda con las reproducciones. Deje su like también. Es gratis. Y suscríbete si no estás suscrito al canal de Jimmy General. También suscríbete que es totalmente gratis. Rolando Cruz, Pedro Torres y cerramos con Salgado Intriago, Distrito 13 del Ministerio de Educación sin sueldo también. Sin sueldo. Oiga, maestro, explíqueles cómo pueden cooperar con este proyecto. Pueden hacer su aporte y como está en estos momentos hacer un aporte de $500 la cuenta del Dogor. Usted ingresa al super chat, que es el símbolo que está debajo del chat, da clic y usted puede hacer su aporte desde $1 hacia adelante. Puede resaltar si quiere un mensaje, saludos, si se le quiere declarar a alguien, si le quiere pedir el divorcio a alguien, cosita, lo que usted desee. Saludos por bautizo, primera comunión, confirmación, lo que usted divorcios desee. También. Divorcios, rejuntado, lo que usted desee. Y eso es en YouTube. En Facebook, asimismo, usted ingresa una tarjeta de crédito o débito a la configuración de Facebook y nos hace sus aportes a través de las estrellas. Cada estrella es $1. También tenemos la cuenta de Un Café con JJ, si la podemos poner en pantalla para que las personas puedan tomar nota de los datos. Gracias, Banco del Pacífico, cuenta corriente 07517227, a nombre de Un Café con JJ, y este es el número de cédula, para que nos registre en su cuenta bancaria y nos pueda hacer sus aportes en ventanilla o transferencia. Sí. Y por último, en PayPal. Nos encuentra como Café con JJ, no un café, sino Café con JJ, y va y nos deja $1,000, $5,000, $10,000 y no hay ningún problema. Oiga, fíjese usted que es importante los aportes. La señorita Martínez me acaba de decir que no tiene tinta. Mire, esto todo pálido, esta hojita pálida. Dice, no tengo tinta, no tengo papel. Pálida las hojitas impresas, así que María Sol le dice que hoy día es el cumpleaños de su nieta, que cumple 11 añitos. Un saludo desde Italia para la nieta grande de María Sol García Murillo. Un abrazo para ella. Oiga, don Carlitos Grasso Calderón, que nos ha de estar oyendo. Comiendo pasta de estar ahí. Grasso. Más barrigón se va a poner don Carlitos Grasso. Lo extrañamos, Carlitos. 6:22.
minutos. Vamos a comenzar con información. Enrique Pita dijo algo que a mucha gente no le gusta, pero es la realidad. 151 asambleístas. Tras las elecciones anticipadas del 2023 se eligieron a 137 asambleístas internacionales, provinciales y del exterior conforme con los datos del censo poblacional del año 2010. De acuerdo con el último censo poblacional del año 2002, la población del Ecuador ascendió a 16.938.000 y creo que se queda corto. Por lo que en aplicación del artículo 150 de la ley electoral corresponderá elegir 150 asambleístas en las elecciones presidenciales y legislativas del 2025. La elevación se da en los provinciales, son los mismos 15 nacionales, los mismos 6 del exterior, pero los provinciales pasan de 116 a 130, lo que da un total de 151 a elegir. Por ejemplo, un ejemplo suavetón, Azuay elegirá 5, ya no 4. Uno más. Ya no tenía 5. No, tenía 4. Van a ser 5. Bueno, okay. La Corte Constitucional resolverá, ya va a buscar en Google. Sí, pero por supuesto. La Corte Constitucional resolverá hoy sobre las reformas, es decir, sobre las de las Fuerzas Armadas y las 4 preguntas de Daniel Noboa. La Corte trabajará en el segundo momento de control constitucional. Aquí revisa las preguntas en los anexos para verificar que éstas no induzcan a una respuesta, tengan un lenguaje neutro y haya relación entre el anexo y la pregunta. La Corte revisará las 2 propuestas de reformas constitucionales que están en trámite y que si son aprobadas podrán votarse en una misma jornada. La propuesta de Guillermo Lazo sobre las Fuerzas Armadas y las 4 propuestas de Daniel Noboa que pasaron el primer control de la Corte. ¿Se acuerda cuál era la propuesta de Lazo? Fue la que fue aprobada por la Asamblea Nacional. ¿Se acuerdan? La reforma parcial para la participación de las Fuerzas Armadas. Ahora eso tiene que ser analizado por la Corte porque eso a la larga tiene que llegar a referéndum. Bueno, el secretario de Estado de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, Toto Robinson, viajará al Ecuador esta semana para reunirse con sus contrapartes ecuatorianas, informó la Embajada de los Estados Unidos. Me pasan el datito seguridad. Y permítanme un datito. Corrección, dice, ya resolvió la Corte. Allá resolvió. Resolvió ayer, sesionaron hasta las 10:30 de la noche. ¿Sí? No más que hoy notifican que fue lo resuelto. O sea, ya hay una respuesta. No más que hoy informarán al país. Robinson estará en Quito acompañado por el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin Sullivan. Esta visita va a ser entonces en estos días de esta semana. Guillermo Avellán, el titular del Banco Central, también subió un post. El adecuado funcionamiento de la dolarización requiere de un urgente ordenamiento integral de las finanzas públicas. La Junta Monetaria y el Banco Central del Ecuador consideran prioritarios el incremento permanente del IVA y la focalización del subsidio a los combustibles a fin de contribuir a la estabilidad de la economía nacional y la sostenibilidad de la dolarización en el país. Hay la primera movilización de reclamo al gobierno de Noboa hoy en Cotopaxi. El movimiento indígena convocó una movilización para el viernes 9 de febrero. No es hoy, el viernes, no, perdón. Los dirigentes aseguraron que esta medida, la primera en el actual gobierno, será pacífica, pero llevarán consignas sobre la seguridad y en contra del incremento del IVA. Alex Tuapanta, presidente del movimiento indígena en Cotopaxi, dijo que a partir de las 9 de la mañana saldrán por las principales calles de la ciudad de Tacunga y se concentrarán en las afueras de la gobernación para exponer sus inquietudes y propuestas. ¿La sigilosa mallita llegó ya? No, todavía. Está inundada la mallita, ¿no? La canciller Gabriela Sommerfield recibió al embajador de Rusia en Ecuador, Vladimir Spirnchan. Con Rusia, dice, existe una diversificada agenda bilateral. Ambos países mantienen canales abiertos para el diálogo constructivo. No obstante, hay que decirlo, no hubo mayor información respecto de esta reunión, en la que dijo la canciller que Ecuador cumple con todos los requerimientos fitosanitarios, etcétera, etcétera, pero de allí en más, cero polito. No hubo mayor cosa. Vamos a la número 9. Ante las recientes noticias de la Federación Rusa, se pronuncia Fedexport. Es hoy a las 10:30 en la Cámara Nacional. Una rueda de prensa en la Cámara Nacional de Aguacultura, en la Francisco Orellana, en Miguel Chacía, por ahí, un centro empresarial de las cámaras. Y van a pronunciarse, son algunos, Anecacao, AEVE, Corde, Fedexport, Anecafé, todas las asociaciones. Porque por ahí leí a alguien que decía, ese es el 2% nomás que se le vende a Rusia. Hombre, no saben señor, la importancia del mercado ruso. 22%. Ratificamos, dicen, que los productos de la oferta exportable ecuatoriana cumplen con los estándares sanitarios y fitosanitarios de calidad exigidos por nuestros mercados de destino. Yo insisto y respondo personalmente como periodista que presumo, hay que cuidarse hasta lo que uno habla, presumo que el tema es político.
No es fitosanitario. Perdón. No se preocupe, estamos acostumbrados. Eso. Bueno, comunicado del sector productor. Veamos lo que dice AEBE, que es la directamente perjudicada. Hay un comunicado de AEBE. Los productores y exportadores de banano de Ecuador se encuentran comprometidos con el cumplimiento de las exigencias de los diferentes destinos a nivel global, de los cuales es exportadora de fruta, realizando los esfuerzos necesarios para garantizar el producto cumple. La Megacelia scalaris o mosca jorobada es una especie principalmente de clima cálido, considerada como un insecto necrófago, ya que su principal fuente de alimentación es el material en descomposición. Es importante mencionar que la mosca jorobada no está relacionada a ninguna etapa del cultivo de banano en nuestro país y que, de acuerdo a la definición de plaga establecida por la NIF 5, tampoco se considera como una plaga agrícola. Ecuador cuenta con un protocolo desarrollado conjuntamente con Rusia, con los productores han venido cumpliendo. El sector bananero en Ecuador está siempre dispuesto a recibir auditorías anuales de control por parte de la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria rusa, demostrando total transparencia. Rusia es un mercado de mucha importancia para los productores y exportadores de banano del país. Representa el destino del 21.12% de las exportaciones de banano. 1.46 millones de cajas son enviadas semanalmente a este destino, lo cual implica que en este mercado genera alrededor de 757 millones de dólares al año en divisas que ingresan a la economía nacional. Además, 25.000 trabajadores a nivel nacional laboran en plantaciones que se dedican a este destino. Así que poca cosa no es. Oiga, se informa en la cuenta de Priscila Schettini, la esposa del ex defensor del pueblo, de Freddy Carrión, que ha tenido que salir del país, dice la información, para proteger la vida de sus 3 hijos y la de ella. El informe de riesgo del sistema de protección concluye que existe un riesgo del 70%, es lo que sostiene. Ha publicado que ha salido del país. Yajaira Urresta, asambleísta de la RC5, se refiere al famoso y tan traveseado teléfono del señor Villavicencio. Dice en un post lo que va a compartir Omar. O yo la comparto, sí, no hay problema. ¿Qué número es? La es? número 12. Sí. Luego de la entrevista de Cristian Zurita, al mencionar que el aparato móvil de Fernando Villavicencio está en el poder de la Fiscalía General del Estado, realicé, dice Yajaira Urresta, una solicitud de información y la institución niega lo dicho por el periodista. ¿Qué oculta Zurita? ¿Qué es concretamente una comunicación enviada a la Fiscalía? A ver, para darle un poco de contexto, en una entrevista de hace unos días, el señor Zurita dijo que ellos ocultaron el teléfono de Villavicencio, que salieron con la historia de que lo habían lanzado al río, pero que se lo habían llevado a Estados Unidos, que supuestamente se lo entregaron al FBI y que el FBI, después de analizarlo, lo entregó a Fiscalía. Eso es lo que dijo el señor Zurita. La asambleísta Urresta, en su calidad de asambleísta, hizo una consulta a la Fiscalía General del Estado, que le contesta el 1 de febrero diciendo que, ahora bien, del expediente de instrucción fiscal número tal, causar tal, no consta que se haya incorporado ningún dispositivo electrónico, ya sea teléfono, computadora, tablet, discos duros externos, que hayan sido recopilados como evidencia o entregados por alguna de las partes procesadas. Entonces la pregunta del millón es, ¿dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? Bueno, la Confenaye anuncia una gran marcha nocturna del pueblo quichua de Santa Clara en rechazo a la mega cárcel que el gobierno del presidente Noboa pretende construir, dice, en ese territorio ancestral de la provincia de Pastaza, sin consulta. Es decir, lo que solicitan es que se consulte para que la población diga si consiente o no esta construcción. Esto fue anoche. Esto fue anoche esta marcha. Esto fue anoche. El Banco Interamericano de Desarrollo apoyará a Ecuador en políticas de fortalecimiento institucional para promover la seguridad y el bienestar. La misión de expertos en temas de seguridad del Banco Interamericano que llegó a Ecuador para trabajar con el equipo de gobierno concluyó de manera exitosa. El BID reconoce que la seguridad ciudadana es un pilar fundamental para el desarrollo. Durante esta semana de trabajo
La misión del BID ha identificado posibles líneas de acción en términos de fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades en el ámbito de la seguridad y la justicia. A través de su apoyo técnico y financiero, el BID trabajará de manera integral e interinstitucional para diseñar políticas y soluciones efectivas para los desafíos de seguridad que enfrenta la nación. Y aquí está lo que conversábamos al comienzo, Omar. El Estado tiene pagos atrasados por 420 millones de dólares. 419. Pues, en enero de 2024 en el presupuesto general del Estado se registraron gastos por 1.288 millones y hasta inicio de febrero se cancelaron solo 869. La mayor parte de este monto pendiente corresponde al pago de salarios de funcionarios, 371 millones que, según ha dicho el Ministerio de Finanzas, serán cubiertos siguiendo un plan de priorización de sueldos que puso primero a los servidores públicos del área de salud, educación y seguridad. Hasta ahora, de los 92.7 millones que debería pagarse en sueldos a los militares, se han cancelado 83.8. Para policías, en cambio, de un total de 98.2 millones, se han cubierto el 95.2 millones. Con los ministerios de Salud y Educación, el adeudo sí es mucho mayor. De 120 millones que el gobierno debe desembolsar para sueldos del sector de salud, se han acreditado solo el 33 millones. Y de los 200 millones para educación, solo 47.1 millones. ¡Auch! Hay harto atraso. Oiga, ¿y se acuerda usted de la fusión de la que se hablaba entre Petroecuador y Petroamazonas? Desde hace mucho tiempo. Ha fracasado. Son 10.000 empleados que hay, 6.000 operativos y 4.000 en puestos administrativos. Se supone que hay un exceso de 1.500 empleados. Pero de todo esto, una de las cosas más graves que hemos estado revisando es que en las delaciones del señor Nielsen Arias, ¿no?, en Estados Unidos, bueno, afirma que manejó contratos petroleros por más de 10 años por 120.000 millones de dólares. Una cosa escalofriante, escalofriante. Así que ese es el gran negocio de mucha gente con el petróleo ecuatoriano. Vámonos a la pausa y regresaremos con información, alguna información que amerita un análisis. Por ejemplo, la ministra Robo dice que no se puede desmontar la estructura de explotación petrolera hasta después de unos 5 años en el Yasuní. Se detecta también que una de las armas utilizadas para acabar con la vida de Fernando Villavicencio era de origen peruano. Hablaremos del problema de la medida rusa de prohibir el ingreso de banano ecuatoriano a 5 exportadoras, entre otras cosas. Harina es la Super 4, el gran secreto del pan. 4, el secreto es Super 4, en ella puedes confiar. 4, harina es la Super 4, es la que te rinde más. 4, el secreto es Super 4, harina de calidad. Solo los buenos panaderos saben que harina Super 4 es la número 1 en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4. Para ventas y distribución, llamar al 099-9486-977. ¿Qué es Plan Neptuno? Neptuno es un plan que tiene como objetivo aumentar la producción de agua potable en Guayaquil para garantizar su entrega a más de 4 millones de habitantes previstos para el 2050. Está dividido en 3 fases. Fase 1. Comprendió la instalación de una nueva línea de derivación de caudales para llevar más agua desde la planta 10 metros cúbicos por segundo hacia la planta convencional. Toda esta infraestructura está automatizada y enlazada al sistema SCADA, la que es monitoreada en tiempo real tanto en Sala de Control de Guayaquil como en la planta La Toma. Fase 2. Para aumentar la producción de agua potable, es necesario captar más agua del río Daule a través de las estaciones de bombeo. Por eso se trabajó en la repotenciación de las estaciones de bombeo, mediante la renovación de equipos como motores, bombas y tableros eléctricos. Fase 3. Se construirá una nueva planta que está próxima a iniciar su diseño. Renovamos lazos con la comunidad.
Sé parte de Un Café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Con 36 de la mañana. ¿Y sabes cuál es el secreto para un buen pan? El secreto es Harina Super 4, la primera en rendimiento y calidad. Harina Super 4, el secreto para un buen pan. Para ventas y distribución llama al 0999-486-977. Harina Super 4, la harina de Diego Martín y de José David, que deben estarnos viendo en este momento. ¿Será? Seguro, ya mismo. Reporta en sintonía, por favor, a ver si nos están viendo. Mande foto, mande foto. Manden foto para que mira, quede constancia. Mira. ¿Qué pasó? Ah, sí, ahí sí, claro, apuradito fue. Claro, pero algún meme cuando nos equivocamos nosotros. Hoy estamos de mesversario. 4 años y 9 meses compartiendo con ustedes. Gracias por preferirnos, queridos amigos. 4 años y 9 meses. ¿Cuántos habrán dicho? Uy, ese proyecto no va a durar nada. Estos manes están locos. Yo todavía lo pienso. Todavía lo pienso. Bueno, tenemos 4 años y 9 meses de demencia, de harta demencia, le cuento. Celebramos 4 años y 9 meses y que Dios nos ayude para seguir. 6:38 minutos. Hay un reportaje de Punto Final Perú, Mar. Una de las armas utilizadas para acabar con la vida del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio era de origen peruano. El arma que fue usada para atentar y acabar con la vida del candidato Villavicencio en Ecuador es un arma que salió de nuestro país. Bueno, sí. Así como lo escucha, el arma que se usó en el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio salió del Perú. ¿Qué tipo de arma fue y cómo logró llegar hasta Ecuador? En los últimos meses se ha encendido la alarma sobre el sospechoso aumento en las importaciones de carabinas semiautomáticas, particularmente las conocidas como AR-15. Eso era todo. Nada más, cortito. Bueno, yo les agrego un datito. Esas armas, nos han conversado al respecto expertos en este tema, aquí en Ecuador se consiguen por $10,000. ¿Y sabe por cuánto en Perú? ¿Cuánto? 1.500. Así es la cosa, 6:40 minutos. Compareció ante la Comisión de Participación Ciudadana la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Dijo, yo creo que nadie sabía que Fito pretendía fugarse. Bueno, nadie sabía porque ya se había fugado. Vamos a ver la información. Que Fito pretendía fugarse. Yo creo que nadie sabía que pretendía fugarse específicamente Fito. Yo me ocupo de mis temas y me ocupo bien. Soy una persona bastante formada, tengo 5 títulos preuniversitarios y algunos de posgrado que me hacen entender las realidades del país. No se preocupe por ello, no estoy descuidando la función ni entré a ciegas. Lo que yo sabía es que Fito, como lo sabía todo el Ecuador, logró salir de la roca y regresar al lugar donde quería estar. Y 17 millones de habitantes lo supieron, todos lo sabíamos. Pero en concreto la situación de una potencial fuga no lo sabía. Pero vamos a recordar algo. Yo tengo que actuar constitucionalmente a base de mis competencias, no de las necesidades de otros ministerios o de otras posibilidades. Tengo que actuar a base de mis competencias y reitero, mi competencia no es el SNAI, mi competencia no son las cárceles del país. En materia de seguridad recibí un informe formidable de cosas muy bien hechas en seguridad ciudadana. Lo recibí. Pero nadie me habló de que se pretendía fugar Fito, porque creo que si alguien pensaba que se pretendía fugar, a lo mejor lo volvían a trasladar a la roca. No lo sé, pero yo no hablemos de un pasado que no tiene que ver con la realidad que estamos viviendo ahora. Entiendo perfectamente su desesperación cuando me dice cómo lo trasladan y qué hizo la función judicial. Eso me lleva a decir, estoy con ustedes. Y juntas, ojalá, yo desde el ministerio, ustedes de la asamblea,
podamos cambiar esa historia. Tenemos que trabajar muchísimo en todas las funciones, y permítame que lo diga con total respeto, incluso en la función legislativa. ¿Por qué? El artículo 76 de la ley que les rige a ustedes hace que yo venga aquí a comparecer a base de las preguntas que me hicieron, y me pasa continuamente que me hacen otras preguntas a partir de las necesidades puntuales de respuesta de ustedes y del pueblo ecuatoriano, pero que son ajenas a mis competencias. Tengo que tener mucho cuidado por la democracia que vivimos. Bueno, déjenme leer los dos aportes que nos ha hecho Luis Felipe Tiguería, uno de 50 y otro de $25 de Hong Kong. El primer mensaje que nos pone Luis Felipe es: el problema con Rusia desnuda la ineptitud del cuerpo diplomático. El comercio de España a Ecuador es 3 veces menor que el comercio Inglaterra-Ecuador, siendo la economía inglesa el doble que la española. Luego del Brexit y la falta de mano de obra en Reino Unido, no se ven esfuerzos para acuerdos laborales con Inglaterra. Muchas gracias por tus aportes a Luis Felipe. Muy bien, don Luis Felipe, y cumpliendo con la lectura de estos mensajes. Ahora, ¿cómo es esto que nadie se imaginaba que Fito se iba a fugar? Bueno, y aparte de lo que ¿usted cree que, ha por ejemplo, que ya se había, y que supuestamente salía los fines de semana, ¿no? No, ahora, yo me traslado a, por ejemplo, las autoridades mexicanas. ¿Se acuerda que el Chapo Guzmán se fugó una primera vez? Efectivamente. Y luego lo recapturaron y luego se fugó otra vez. Otra vez. Supongo que la policía mexicana tampoco esperaba que se iba a fugar, pero se fugó. Pero para eso está inteligencia. Y en esta misma audiencia que hubo ayer, estuvo el señor Cobos, que fue el señor de inteligencia, del SNAI, de todo un poco fue durante el gobierno de Guillermo Lasso. Y dijo que de manera personal, en conversaciones personales que tuvo con el señor Macías, alias Fito, que le había comentado que tenía problemas de próstata. Caramba, pero si ya sabíamos que tienes hasta problemas de próstata, no te olías que había la posibilidad de que se iba a fugar. Siempre hay que tener mucho cuidado porque todos estos ciudadanos son un riesgo inminente, ¿no? Son un riesgo inminente. A ver, esta es otra nota que hay que conversarla porque la ministra de Energía, Andrea Robo, dijo que se va a plantear que por lo menos durante 5 años no se desmonte la infraestructura de Yasuní. Vamos a escuchar. Cuando saldría de operaciones, pues eso dependerá de la respuesta de la Corte. Pero lo que sí nosotros vamos a hacer un planteamiento es que al menos durante 5 años no se puede hacer un desmontaje de una infraestructura. Estamos hablando, Lenin, de que seríamos el primer país en el mundo que hace el desmontaje de un pozo que todavía está operativo y que de hecho no es hace mucho tiempo desde donde se empezó la explotación. Entonces, Entonces, aquí es en donde tenemos que direccionar muy bien los esfuerzos porque los pozos, ha habido las perforaciones y para poder hacer un efectivo cierre de esos pozos habría que hacer una inyección de cemento porque todavía hay actividad por el proceso que se ha venido dando para el cierre del ITT, para la producción y explotación del ITT. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Es hacer un planteamiento que muestre que efectivamente podemos tener la capacidad técnica, financiera y ambiental desde una base jurídica para poder hacer esta operación, que no tenemos un ejemplo o no existe algo que ya haya pasado antes en el mundo relacionado a esto. Me habla de capacidad financiera. ¿Cuánto cuesta ese cierre, esa culminación de operaciones del ITT? Una primera valoración estableció que al menos son $800 millones, pero realmente lo que significa desmontar la estructura, hablamos de que al menos son 1.000 millones, si en los próximos días en los que ajustamos este plan de ejecución no nos muestran que son alrededor de 1.200 millones. Sí, y no hay plata, así que el asunto ese es otro problema que carga sobre sus hombros el gobierno nacional en este momento. Bueno, pasemos ahora al tema del banano. En el número 21, Roberto Roballo, él es presidente de Deli Fruit, que es una productora y exportadora de banano. Asegura que si el país pierde el mercado ruso, la industria bananera del Ecuador podría desaparecer. Yo vaticino un tsunami. ¿Qué es lo peor que podría suceder?
para la empresa, para la industria bananera, si no se llega a un acuerdo. Si el presidente no levanta el teléfono, no hace esa llamada y no logran concretar una decisión, ¿qué puede pasar? Te voy a contar, y te voy a contar más o menos lo que pasó en el 2022. Primerito, que los que tenemos fincas vamos a comenzar a sacar gente, a disminuir el costo laboral. Segundo, vamos a tener que mantener las haciendas para que no se deterioren, vamos a tener que fumigar contra la cigatoca y nada más. Cero nutrición. Entonces ahí comienzas tú a decir qué hacen las empresas y los empleados de las empresas de fertilizantes. Se van a su casa, pues, no tienen a quién venderle. Y de ahí lo más grave, el banano, la fruta, va a tener que ser comercializada a precios irrisorios aquí en el mercado interno para que los exportadores vendan en otros mercados a precio spot. Con una caja de $3 no pagas ni el costo. Entonces va a tener que comenzar las bananeras a dejar los racimos en los árboles, en las plantas, ¿no? Y esa fruta tener que botársela a los chanchos. Y va a haber tanta fruta chapeada, como decimos en el medio, que no alcanza ni para los chanchos, ¿no? Va a tener que podrirse en el campo. Y los pequeños productores, los medianos productores, van a pasar una hambruna terrible. Van a pasar un estado de necesidad terrible. La descomposición, o sea, el impacto social, en mi modesta opinión, va a ser terrible. Bueno, 6 de la mañana con 48 minutos. Habíamos dicho cuánto, casi 22%. 22 puntos y piquito de por ciento. Del mercado bananero de exportaciones a Rusia, ¿no? Bien. Bueno, son 5 empresas, no sé cuántas son las que están calificadas, certificadas para vender a Rusia, pero son 5 empresas las que están afectadas por la medida. El gobierno del Ecuador responde a las denuncias de Rusia sobre la presencia de la llamada mosca jorobada, plaga que produce el cólera. Esta es la mosca que habría aparecido en cajas de banano. El país de Vladimir Putin solicitó hace unos días la suspensión de la certificación a 5 exportadoras de banano de nuestro país por la presunta existencia de la mosca jorobada, también conocida como la portadora del cólera. Ante ello, desde el gobierno, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario emitió una respuesta técnica este lunes a la denuncia de Rusia al banano ecuatoriano. Según esta institución, la mosca jorobada no es una plaga agrícola del banano, por ende no ataca ni afecta a estos cultivos. Adicionalmente, en el comunicado que fue lanzado, señalaron que los exportadores y fincas han sido notificados para que incrementen el monitoreo en sitios de producción y empacadoras, así también que se realice un manejo integrado de plagas y una adecuada rotación de plaguicidas. Además, a propósito de la mosca jorobada, la agencia intensificará la verificación y seguimiento de procesos que se ejecutan en campo, sobre todo para la exportación de banano a Rusia. En cuanto a las 5 empresas que Rusia había solicitado la suspensión, la agencia solicitará a estos negocios un área específica de manejo de la carga con destino a Rusia, mientras se refuerzan las inspecciones. Finalmente, la institución hizo énfasis en que a pesar de que hacen más de 84,000 envíos de banano a todo el mundo, no han recibido ninguna notificación similar de otros países. De los 13,000 envíos realizados a Rusia, el 0,3% tenía presuntamente este insecto, lo que según la entidad no representa un riesgo para ese país, lo que lleva a suponer que esta decisión fue tomada en medio del marco de tensiones que vive Ecuador y Rusia. Esta respuesta por parte de la Agencia de Regulación será entregada por la vía diplomática a las autoridades rusas correspondientes. Informó Mía Sabeli Carrera. Bueno, siguen insistiendo los productores, exportadores bananeros que no es un tema fitosanitario, es un poco grave. Ecuador podría acudir a la Organización Mundial de Comercio tras la decisión de Rusia que ha puesto restricciones al banano y a los claveles ecuatorianos por supuestos problemas de plagas. Las supuestas plagas en el banano ecuatoriano y claveles, para el internacionalista Esteban Santos, tiene nombre y apellido. La verdad es que nadie cree eso. Está claro que esto es una respuesta retaliatoria por las acciones del gobierno ecuatoriano de entregar lo que ha considerado el gobierno de Noboa chatarra a los Estados Unidos a cambio de armamento bélico. Y esta es una respuesta rusa. Por lo tanto, una respuesta económica, porque el Ecuador está mandando un mensaje geopolítico que a Rusia no le gusta. Aparente práctica discriminatoria que ha puesto en apuros al gobierno nacional. Nuestro principal socio estratégico en materia
internacional y sobre todo en materia de defensa son los Estados Unidos. Y por lo tanto, esta ayuda no podía el Ecuador rechazarla. Claro, el problema es que vamos a enemistarnos con Rusia. Formalmente, técnicamente, podríamos incluso iniciar una controversia a través del marco normativo de la Organización Mundial del Comercio. Pero para esto tomaría demasiado tiempo y por el nivel de las exportaciones y por los costos que esto implica, yo lo veo muy poco viable. Más las pérdidas económicas, a ver cómo se superan. Es decir, que al final del día, si hacemos todo este proceso, tampoco es que Rusia va a reconocer los daños económicos. Lo que pasaría es que la Organización Mundial del Comercio le obligaría a partir de ese punto en adelante a tener que cumplir con la normativa internacional. No hay retroactividad cuando estamos hablando del derecho internacional comercial. Un impasse entre Ecuador y Rusia que al final parece encontró una salida, informó Héctor Romero. ¿Cuál sería la salida? La OMC. Pero eso es sí, pero eso demora. Claro, eso demora. Y mientras tanto, ¿qué? Vamos a tener retenido, embodegada la fruta. No, y la fruta se pudre. Y lo que hacen ahí los exportadores es venderla a otras plazas donde encuentren. Y para que no se les dañe, bajarse a niveles ya de pérdida para poder salir de la fruta. Es tremendo lo que pasa con esto del banano. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, demanda al Consejo de la Judicatura que le extienda una acción de personal como presidente. Caso contrario, dice que la institución quedaría en acefalía. El Consejo de la Judicatura, al parecer, prefiere mantenerse al margen sobre la prórroga en funciones de Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo periodo culminó este 5 de febrero. Por ese motivo, nosotros no estamos en ninguna pugna. Será el Pleno de la Corte Nacional el que solucione el asunto de la elección del presidente. Sin embargo, Saquicela se ve obligado a exhortar la buena voluntad de la Judicatura para que su permanencia tenga total legitimidad. He pedido al Consejo de la Judicatura que se me extienda la acción de personal como presidente. ¿Por qué? Porque si yo soy el presidente en funciones y hay un respaldo de la ley y de la Procuraduría General del Estado, que es obligatorio y vinculante, no podría el Consejo de la Judicatura no emitir una acción de personal. Y si es que no lo emite u omite, entonces significaría que estaría diciendo que no existe presidente de la Corte. Por otro lado, para la Judicatura no hay marcha atrás sobre los jueces cesados en funciones por culminar sus periodos. El siguiente paso es el mecanismo que se aplicará para reemplazarlos. Hemos pedido al señor doctor Iván Saquicela, presidente, hasta el 5 de febrero, que nos envíe, ¿no?, los nombres de los jueces titulares que del proceso que la propia Corte debe realizar en sorteo de acuerdo al artículo 174, ¿no? Al 174 del Código Orgánico de la Función Judicial, para llenar las vacantes de los jueces titulares con jueces titulares primero y con los jueces temporales que tiene la Corte Nacional. Para Saquicela, aquí se está pasando por alto lo que establece la ley. Si una juez o juez nacional cesara en su cargo por una de las causas previstas en la ley antes de cumplir el periodo para el cual fue designado, el presidente de la Corte llamará a su reemplazo a un conjuez. El Consejo de Judicatura ha dicho que han cumplido el periodo. Entonces, este supuesto no existe jurídicamente. 2, en los casos de ausencia temporal, el presidente de la Corte llamará previo sorteo a uno de los conjueces hábiles de la respectiva sala. Es ausencia temporal con seriedad. Y sin embargo, hay algún compañero o compañera que dice que se haga sorteo público. Es desconocer la ley. En este vaivén de criterios legales está previsto que los dos organismos se reúnan este martes, informó Héctor Romero. Bueno, son cosas que solo aquí pasan. Problema para elegir presidente de la Judicatura, de la Corte Nacional de Justicia, que se ha prolongado durante varios días. Y técnicamente, hoy no hay presidente titular de la Corte Nacional de Justicia, de acuerdo a lo que ha dicho pues el presidente de la Judicatura, ¿no?, el doctor Román, y a lo que han dicho algunos jueces también de la Corte Nacional. Técnicamente, hoy
el Consejo Nacional de Justicia, la Corte Nacional de Justicia no tiene presidente, ¿no es cierto? Por eso es que hoy se autoconvocan y vamos a ver qué pasa hoy día. Primero, si consiguen el quórum para autoconvocarse, que no es fácil tampoco, porque tampoco estarían en condiciones de incorporarse para hacer quórum los 4 jueces que cesaron. Que ya no están en función. Ya no están. Era hasta ayer nomás, Era creo. hasta ayer. Por eso le digo, hasta hoy, hasta el 5. Hasta ayer, efectivamente. Entonces, hoy estamos en esa situación jurídica muy especial, ¿no? Bueno. Ya va a haber. Vamos a ver. Togas volando por ahí. Mi martillo volando. Hoy día sí va a haber eso. Hoy a las 9:30 de la mañana el Pleno de la Asamblea llevará a cabo el segundo debate de ese proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado. Entre uno y otro es el proyecto del IVA al 15%. Vamos a ver la información de RTS. ...27... Gracias. A horas del segundo y definitivo debate de la ley para enfrentar el conflicto armado, las bancadas legislativas aún barajan opciones para responder a las demandas del Ejecutivo a fin de financiar la guerra contra el crimen organizado. El gobierno nacional, a través de la ministra del Interior, insistió en la aprobación de la ley, cuyos mecanismos recaudatorios son cruciales para enfrentar al enemigo. Para todo el tema de seguridad, nosotros necesitamos del apoyo de la Asamblea, del apoyo ciudadano. Estamos enfrentando un conflicto armado, del cual vamos bien librados, pero hay mucho por hacer. Revolución Ciudadana insiste en la inviabilidad de incrementar el IVA y esperan que su informe de minoría alcance los votos necesarios. De no ser ese el caso, indican, tienen un plan B. El archivo es uno de los escenarios. Además, el presidente puede presentar otro económico urgente contemplando otros temas. Es uno de los escenarios del archivo y lo hemos dicho desde el principio. El Partido Social Cristiano, en cambio, cree que lo más prudente es votar por bloques tributarios. Así se puede evitar el alza del IVA sin dar de baja otras alternativas recaudatorias. Estamos planteando esta propuesta, esperamos que sea acogida el día de mañana y creo que de esa manera también estamos apoyando a la gobernabilidad del presidente. La bancada de Construye aún no decide su postura. Sin embargo, piensa apoyar al gobierno si es que Noboa está dispuesto a escuchar sus propuestas. También hemos presentado el tema del fideicomiso para que pueda ser justamente destinados estos valores al sector de la lucha contra la inseguridad, lo cual no ha sido acogido. Esperemos se tomen las decisiones correctas. En tanto, legisladores de minoría e independientes se encuentran divididos en torno al respaldo o rechazo de este proyecto. En medio de una época de guerra no podemos decirle a la policía, darle una palmadita en la espalda y decir vayan con ñeque, vayan con fuerza, porque se necesitan balas, se necesitan municiones, se necesita logística. La única posibilidad es que se presente una moción para el archivo de esa iniciativa legal y se acabó. Pero si no se logra consensuar en esta alternativa, es posible que entre por el Ministerio de la Ley. Informó Álvaro Terán. Bueno, este capítulo se podría llamar Cuando la Asamblea vuelve a ser Asamblea. Ya comenzó otra vez, ¿no? Lo que no se dio en los primeros que sabíamos que iba a llegar un momento, ¿no? Sí, tenía que llegar. O sea, no todo iba a haber, no todo iba a ser todo es color de rosa, ¿no? ¿Verdad? No todo es color de rosa. Eso tenía que llegar y ha llegado, y hoy día está el debate entre si se aprueba, si se niega, si se archiva. Sí, pero Jimmy, yo creo que va a haber un punto en donde todo se va a dilucidar. Va a haber una moción, probablemente venga del Partido Social Cristiano, en donde se plantee votar por artículos. Ajá. Si se llega a aprobar eso y comienzan a analizar artículo por artículo, olvídense, eso ya está. Ya no hay vuelta atrás. Porque digamos que ponen, un artículo es lo del IVA. Digamos que ese no pasa. Digamos que no lo voy. Y los otros sí pasan. Pero ya tienes un cuerpo normativo que se lo envías al Ejecutivo. Claro. Entonces el Ejecutivo lo va a recibir y dice, bueno, ok, te acepto esto, pero yo me mantengo en el IVA al 15%. Tome, señores de la Asamblea. Regresa a la Asamblea y van a necesitar 92 votos para decir, no, nos mantenemos en que no se tiene que subir el IVA, y no los hay. Entonces, si hoy
una de las primeras acciones que se van a decidir es si se analiza el cuerpo normativo entero o por partes. Si se decide que es por partes, si hay una mayoría, que probablemente ocurra, porque se uniría ADN, PCC, Construye, más Independientes, ya tienen más de los 70 votos. Entonces, si se llega a decidir eso por partes, ya olvídense, el tema del IVA está hoy día o en los próximos días. Es algo que ya no hay vuelta atrás. Así es. Bueno, son las 7 de la mañana con 2 minutos. Tenemos que ir a la pausa. Regresamos con la entrevista de la doctora Linda Guamán. Ella, recuerden, además de directora del Centro de Investigaciones de la UTE, ella fue directora de salud en la época en que el doctor Yunda fue alcalde, y ahí se presentó esta polémica por la compra de las pruebas PCR. Hoy justamente es la audiencia de llamamiento a juicio. Vamos a ver qué tiene que decirnos la doctora Linda Guamán sobre esas pruebas de las que todavía se sigue hablando y debatiendo. Sé parte de Un Café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. ¿Qué es Plan Neptuno? Neptuno es un plan que tiene como objetivo aumentar la producción de agua potable en Guayaquil para garantizar su entrega a más de 4 millones de habitantes previstos para el 2050. Está dividido en 3 fases. Fase 1. Comprendió la instalación de una nueva línea de derivación de caudales para llevar más agua desde la planta 10 metros cúbicos por segundo hacia la planta convencional. Toda esta infraestructura está automatizada y enlazada al sistema SCADA, la que es monitoreada en tiempo real tanto en Sala de Control de Guayaquil como en la planta La Toma. Fase 2. Para aumentar la producción de agua potable, es necesario captar más agua del río Daule a través de las estaciones de bombeo. Por eso se trabajó en la repotenciación de las estaciones de bombeo, mediante la renovación de equipos como motores, bombas y tableros eléctricos. Fase 3. Se construirá una nueva planta que está próxima a iniciar su diseño. Renovamos lazos con la comunidad. El gran secreto del pan. 4, el secreto es Super 4, en ella puedes confiar. 4, harina es la Super 4, es la que te rinde más. 4, el secreto es Super 4, harina de calidad. Solo los buenos panaderos saben que harina Super 4 es la número 1 en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4. Para ventas y distribución, llamar al 099-9486-977. Estas son las 3 noticias que nos conectan contigo. Junto a la empresa privada avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Tauro en la provincia del Guayas. Segundo, continuamos electrificando sectores rurales en Manabí. 9 comunidades del cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. Y tercero, empezamos la instalación de 1000 medidores prepago en la ciudad de La Panorama del cantón Durán. Obras e inversión para construir el nuevo Ecuador. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje, pero mantener a la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saques la basura en los horarios de recolección y la deposites en los sitios dispuestos para ello. Por favor, no botes basura a la calle. Si no tienes un tacho cerca, guarda ese residuo hasta que tengas un sitio donde depositarlo. Así, no solo ayudamos a evitar inundaciones, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia a nuestra amada Guayaquil. Interagua, lo bueno
fluye. Bueno, y hay una información de última hora de la policía que la compartimos. Importante trabajo coordinado contra el narcotráfico mediante tareas de gestión investigativa de la policía Ecuador y policía de España en coordinación con fiscalías de ambos países. Se están realizando operaciones policiales simultáneas. Hasta ahora se han ejecutado 33 allanamientos en Ecuador y 10 en España, obteniendo varios detenidos. Obteniendo varios detenidos, así como indicios vinculantes y una considerable suma de dinero. Es una noticia que está en pleno desarrollo. Esto ha sido seguramente pues en las últimas horas, ¿no? 33 allanamientos. Así está la cosa. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. ¿Está lista nuestra invitada? La doctora Linda Guamán es directora del Centro de Investigaciones de la UTEP. Y en la etapa en la que fue, ¿cómo está usted, doctora? ¿Me escucha? Sí, Jimmy, buenos días y a toda tu audiencia. Muchas gracias. En la época en que fue alcalde el doctor Yunda, ella era, si no me equivoco, doctora, usted era la directora en el área de salud, ¿verdad? Coordinadora técnica de la Secretaría de Salud. Coordinadora técnica, perfecto. Ahí llegaron estas famosas pruebas PCR que fueron utilizadas, aplicadas e inmunizaron a muchísimos ciudadanos en Quito, pero que han sido motivo de una investigación de la Fiscalía que derivó en que se produzcan hechos como llamamiento a juicio. Entiendo que hoy es la audiencia. Mi pregunta es, para comenzar la entrevista, ¿esas pruebas eran perfectamente válidas y fueron útiles para combatir el COVID-19 en su momento? La respuesta viene dada por el ente de control. Así como cuando un funcionario realiza cualquier tipo de compra pública, está llamado a cumplir la ley. En ese sentido, la autoridad competente es el ARCSA. El ARCSA regula todos los dispositivos médicos en el país, entre ellos las pruebas de diagnóstico. Hasta el momento, el ARCSA se sigue ratificando en que las pruebas primero corresponden al objeto contractual, son PCR, y por otro lado no hay ningún tipo de alerta de su sensibilidad, que fue tema de discusión en algún momento por algunos criterios académicos emitidos. Creo que es importante que recordemos que cuando un funcionario público hace una compra de cualquier tipo, por ejemplo, si compras un vehículo o la institución pública en la que trabajas, tú no le pides criterio para saber si el vehículo está bien al mecánico de la universidad, sino a la autoridad competente. Entre los testigos tendremos al exdirector del ARCSA y a varios de sus funcionarios que hasta el momento se ratifican en la validez de las pruebas. ¿Cuántas pruebas, recordemos para el contexto, ¿no? ¿Cuántas pruebas se utilizaron y cuál fue el resultado de que usted, como técnica en la materia, podría comentar? Se adquirieron el 16 de abril de 2020, 61 días antes de que yo llegue a la Secretaría de Salud, lo cual es importante recalcar porque para el cometimiento de un delito de peculado, si acaso existiera alguno, pues yo debería haber estado en alguna de las etapas, precontractual, contractual o de ejecución. Las pruebas se adquirieron por el contrato el 16 de abril de 2020. Yo llegué a la Secretaría de Salud 2 meses después, 16 de junio del 2020. Fueron 100,000 pruebas que se adquirieron en el contexto de la pandemia y también respecto a los datos epidemiológicos de cómo se usaron y los resultados en la ciudad de Quito. Tenemos también en el expediente fiscal algunos testigos epidemiólogos y también del ex ministro de Salud de la época que dan cuenta que gracias al uso de estas pruebas en el momento más difícil de la pandemia en la ciudad de Quito, nosotros tuvimos una mortalidad muy inferior a lo que se proyectaba. Las curvas epidemiológicas decrecieron en todas sus métricas en esos momentos, dado que la Secretaría de Salud estaba aplicando pruebas gratuitas, más o menos 1,000 pruebas por día en los diferentes barrios de la ciudad de Quito. Entonces, desde ahí hasta ahora han pasado ya casi 840 días en los que nosotros estamos pidiendo que nos llamen a audiencia de juzgamiento. Queremos ir a juicio porque ha sido un tiempo en el que, en mi caso personal, tuve que afrontar mi embarazo con grillete, en los primeros días de nacido de mi hijo también con grillete.
Y a nivel profesional, pues afortunadamente, más bien la opinión académica en el mundo ha sido completamente favorable. De hecho, la revista científica Nature, la revista más importante del mundo en ciencia, recientemente me incluyó en la lista de nominados a los premios Maddox, que reconoce el trabajo de científicos que continúan haciendo su labor a pesar de la adversidad y la persecución política. Entonces, en ese sentido, esperamos que con los más de 200 elementos probatorios, hoy que se instala la audiencia de juicio, finalmente podamos decir nuestra verdad. Es decir, doctora, usted en ningún caso se arrepiente ni lamenta el hecho de haber autorizado o hecho el acompañamiento para la utilización de las pruebas. Fueron válidas, fueron debidamente sustentadas, hay testigos de que sirvieron, etcétera. Yo no participé en ninguna de las etapas, ni siquiera para recibirlas o decir que estaban bien. En ese sentido, mi participación fue más de la aplicación, ¿no? ¿Cuál es la mejor estrategia para hacer uso? Por ese lado, entonces yo estoy completamente tranquila de que el uso que se les dio a las pruebas, y de hecho así avala lo que muestran las curvas epidemiológicas en la ciudad de Quito, es que sirvieron para su propósito. Lastimosamente, el ejercer un cargo público con un enfoque científico y riguroso me ha llevado a juicio. Obviamente esto correspondía al contexto político que estábamos viviendo en ese momento. Sin embargo, después de todo este tiempo, y dado que ya se celebró una primera audiencia de juicio que fue nulitada, nosotros pudimos ver el actuar de Fiscalía. Y de hecho, otra de las revistas más importantes del mundo en ciencia, la revista Science, recogió un artículo indicando que este proceso no correspondía para nada a problemas técnicos, sino que era cargado políticamente en contra de dos científicas. Nosotros en ese sentido estamos tranquilos de que si es que el tribunal, que es nuevo ahora, falla en derecho, todos vamos a ser reconocido, ratificada nuestra inocencia, porque no existe ningún tipo de delito, menos el de peculado, que es el que Fiscalía finalmente se ha decantado. En mi caso indica que hay ocultamiento de información, lo cual también se va a presentar en juicio, que en julio del 2020, en las diversas intervenciones en la Secretaría de Consejo, las presentaciones de Consejo, indicamos todo el tema técnico de las pruebas, ¿no? E incluso hasta ahora mismo, si la ciudadanía busca Quito con prueba, en la página web del municipio están todos los criterios técnicos, pruebas que se hicieron a las mismas, y por tanto esa información sigue siendo pública. Dígame una cosa, y en este tema, en algún momento el alcalde Yunda le dijo, haga tal cosa, no haga tal cosa, informe esto, no informe esto, de alguna manera condujo, qué sé yo, o la indujo usted a decir o no decir algo. Creo que es importante justo eso. Nosotros tenemos dentro del expediente chats, tuvimos allanamiento en la Secretaría de Salud, mi dispositivo tanto personal como el celular fueron llevados. Y cuando ya se ha dado lectura a los chats, tanto con mi autoridad, en ese momento la Secretaría de Salud, como con el doctor Jorge Yunda, al contrario, lo que queda en evidencia es que en ningún momento hubo ni siquiera tal pedido, sino más bien siempre un profundo respeto, y el pedido era hacia informemos las cosas de forma técnica, que se entienda para las personas, pero siempre apegado a la verdad. Entonces, para mí es una gran oportunidad que en esta audiencia de juicio se pueda leer la integralidad de los chats, porque de esa forma se va a poder ver que todo el trabajo que hicimos estuvo muy, muy apegado a lo técnico y a la parte de contratación pública en realidad. Entonces, es una oportunidad para mí, porque en algún momento se descontextualizaron los chats. Entonces, en esta ocasión, en la audiencia de juicio, va a ser, para mí, otra vez recalco, una gran oportunidad para poder mostrar esos más de 200 elementos probatorios que tenemos a mi favor. Doctora, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Muchas gracias por su tiempo. Doctora, durante estos tiempos, bueno, usted ha de saber que la Contraloría tiene una nueva cabeza. Después de mucho tiempo que estuvo en vaivenes de idas y por vueltas, el subrogante. Pero aquí en el país sabemos que en su momento la Contraloría y Fiscalía eran armas de persecución y vendetta política. Ustedes califican esto como un tema político. Supongo que el informe realizado por Contraloría, en donde también detectaron supuestas irregularidades en esta compra, también lo consideran como político.
¿Han realizado alguna gestión con el nuevo Contralor o han tenido un acercamiento con Contraloría para que se pueda revisar ese informe o les han informado que eso ya es un tema que tiene tierra encima? Omar, nosotros estamos actuando de acuerdo a lo que la norma nos indica, luego de haber recibido la glosa, porque yo tengo sanción civil, sanción administrativa y fui llamada a juicio. En el tema de la glosa de 2.5 millones de dólares que ha sido impuesta, nosotros estamos peleando. ¿Cuánto, disculpe, es su glosa, señor? Doctora, disculpe, ¿de cuánto es su glosa? Cada uno de nosotros recibimos una glosa de 2.5 millones de dólares, somos 8 y ese es el monto total del contrato. Y cada uno recibió la glosa por el monto total del contrato, que todavía no se termina de pagar, dicho sea de paso, pero lo estamos peleando en el contencioso porque de acuerdo a lo que se debe hacer en el ámbito legal, en realidad recurrir a Contraloría para nosotros en este momento ya es completamente impensable, dado que ya no es posible, de hecho, pero sí... Ya esa fase pasó. Así es, en el contencioso podemos... Finalmente, ¿no? En una audiencia, Contraloría y nosotros como partes procesales demostrar. En el caso del indicio de responsabilidad penal en mi contra, se establece que yo emití un informe sugiriendo una terminación de mutuo acuerdo, la cual ya en audiencia de juicio, cuando fue uno de los supervisores que hizo este IRP en mi contra, y ante el contrainterrogatorio de varios de los abogados, respondió que efectivamente yo no sugiero la terminación de mutuo acuerdo en ninguna parte de mi informe, que el informe fue extremadamente técnico, pero que él asumió que eso era lo que yo quería decir. Entonces, una vez más estará este funcionario público en la audiencia de juicio, será nuevamente contrainterrogado y espero que otra vez ratifique que en ningún momento yo sugerí una terminación de contrato, toda vez que mi función era completamente técnica, ¿no? Yo de ninguna forma podía sugerir ninguna terminación, dado que no tengo formación como abogada. Doctora, y la última de mi parte, a ver, quizás todo esto surge a partir de lo que fue el informe de la UTLA, ¿no? ¿Verdad? Que supuestamente mostraba una baja sensibilidad. Más allá de eso, más allá del nombre de la universidad, más allá de las instituciones, ¿hubo discrepancias con la comunidad académica? Hasta el día de hoy quizás persiste el hecho que un grupo de sus colegas digan, ¿sabes qué? Esas pruebas no eran tales, no eran PCRs, tenían bajísima sensibilidad, arrojaban muchos falsos positivos. ¿Cómo está el día de hoy el consenso con respecto a este tema dentro de la comunidad académica? Todos los criterios académicos son respetables como tales, justo eso, como criterios académicos. Pero dado que aquí se nos está acusando de un delito de peculado por el cual podemos ir a la cárcel, en realidad esos criterios académicos poco o nada abonan al tema. Lo que tenemos que seguir viendo es qué es lo que dice el órgano de control. En ese sentido, nosotros pedimos varios criterios académicos justamente para demostrar que cada uno de ellos emitía un resultado discrepante. ¿Por qué? Porque lastimosamente en ese momento, y creería que hasta ahora, no existe ningún laboratorio acreditado por el Sistema Ecuatoriano de Acreditación, el SAE, para hacer este tipo de validaciones. Si no tenemos entonces un laboratorio con credenciales para hacerlo, nosotros no podemos confiar en los resultados. Sí los podemos tomar como base, por ejemplo, para tomar decisiones estratégicas, pero no para determinar cumplimiento o incumplimiento de un contrato. Entonces, con la comunidad académica, en realidad tenemos muy buena relación. Yo soy parte de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas del país y entiendo que mis colegas emitieron criterios que, si es que hubieran sido analizados desde la parte jurídica, jamás hubieran sido tomados como la base para un incumplimiento de contrato. Es decir, hoy en la audiencia o se cierra para siempre este caso, los declaran inocentes, o la fiscalía, qué sé yo, o el juez decide aceptar el pedido de la fiscal y se les puede disponer la prisión a ustedes, ¿verdad? Esa es la triste realidad de lo que puede pasar hoy, o exactamente qué puede pasar en la audiencia. Bueno, Jimmy, la audiencia se planea para al menos 37 días. Ya. Han sido llamados más de 200 testigos. No es que hoy día se define eso, ¿no? Ya. No, somos 14 procesados
Es un expediente fiscal muy, muy abundante. Nosotros esperamos que Fiscalía, que va a evacuar primero su prueba en los siguientes días, semanas, lo haga con celeridad, de tal forma que finalmente nosotros podamos también presentar la nuestra y que al término de este tiempo, que ojalá sea sin interrupciones, nosotros hemos llevado ya casi 3 años siendo procesados. En mi caso personal, yo no puedo salir del país y como profesional científica para mí esto es completamente Terrible. negativo. Entonces esperamos que no haya ninguna interrupción, que se termine la audiencia de juicio, que más adelante nos llamen para dar a conocer cuál es la sentencia, que esperamos sea ratificatoria de inocencia, y dependiendo de eso, pues evaluaremos cuáles son los siguientes pasos. Claro que sí, sí. Estas son consecuencias, lamentablemente, en otros tiempos, supongo, y espero que así sea. Con una facilidad pasmosa se hacían los famosos informes de responsabilidad penal de los auditores de la Contraloría. Ay, Dios mío, cuánta gente la metieron en estos líos. Bueno, doctora, espero que le vaya bien en la audiencia, que tenga usted un buen día. Doctora Linda Guamán, directora del Centro de Investigaciones de la UTE, muy amable. 7 de la mañana con 22 minutos. Bien, buen día. Sí, eso había que comentarlo, porque la verdad es que antes era con una alegría que los auditores de la Contraloría, IRP, Informe de Responsabilidad Penal. Bien, hay bastante tela de cortar en ese tema. Vamos a volver a esto que puede pasar más adelante, que es lo de los subsidios a los combustibles. ¿Cuánto le significa al Ecuador, a la caja fiscal, eliminar los subsidios? Mediante el sistema de bandas, 550 millones de dólares. Vamos a ver la información. La focalización de los subsidios a la gasolina extra y Ecopaís va porque va. El gobierno alista un plan que pretende aplicarse en el segundo trimestre de este 2024. Estamos terminando de hacer el cruce de información en conjunto con el Ministerio de Finanzas, Transporte y especialmente el SRI para poder identificar que todo esté muy bien dirigido, ¿no? Esta focalización, ahí es en donde se triangula la información relacionada hacia dónde se tienen que enfocar de mejor manera los subsidios y no afectar a la población más vulnerable o a toda la población que sí necesita de los incentivos o de los subsidios. Según el Ministerio de Energía, el Estado ahorraría 550 millones de dólares eliminando el subsidio. Que es el momento preciso para eliminar los subsidios y liberalizar los precios de la gasolina extra y de la Eco 85, porque la diferencia de precio entre el subsidiado y el no subsidiado, en el caso de la extra es 25 centavos, y del Eco 85 es 30 centavos, entonces muy pequeña la diferencia. ¿Cómo se implementará el subsidio que se regirá a un sistema de bandas? Estamos trabajando en conjunto con cooperación internacional, tanto el BID como el Banco Mundial, el PNUD y la Embajada Americana nos han propuesto establecer mecanismos de digitalización, temas tecnológicos. Que se implemente un software, los distribuidores de combustibles ven como un problema por la falta de internet en las estaciones, por lo que proponen el uso de tarjetas de débito. El focalizado va con su tarjeta que solo sirve para comprar combustible. Si tiene saldo, se le atiende y si no, espera al siguiente mes o paga el precio normal. Esto como base tiene que el DataFast existe en todo el país y donde no hay un buen internet funcionan con líneas de CNT. Para la ministra de Energía, este proyecto deberá frenar también el contrabando de combustible. Porque también los esfuerzos tienen que ir dirigidos hacia el control de las zonas fronterizas en donde el contrabando genera un rol muy fuerte. Informó Valeria Navarro. En un operativo en el kilómetro 22 de la vía de la costa en Guayaquil, la policía capturó a comandante y a Mocho, supuestos cabecillas de los choneros. 2 objetivos de alto valor fueron capturados por elementos de la Policía Nacional este domingo, en una finca ubicada en el kilómetro 22 de la vía a la costa. Se trata de Jonathan B., alias El Mocho, y Rodi B., alias El Comandante, quien sería mano derecha de Fito, y según dijo el jefe de policía de la zona 8, cumplió poco tiempo en la cárcel regional de Guayaquil por el delito de asesinato, y salió en libertad en el 2022. En la finca los encontraron junto a otras 6 personas, entre ellas una menor de edad. Se hallaron armas de fuego de largo alcance y más evidencias.
serían parte de la estructura de los choneros. Estos ciudadanos estarían o estuvieron liderando los pabellones dentro de la regional. Dentro de esas evidencias también podemos encontrar varias armas. Lo particular de estas armas, de estos marcadores, son armas que sirven justamente para la práctica, radios de comunicación, celulares, que de acuerdo al trabajo técnico que está realizando la Policía Nacional, vamos a encontrar varios indicios más. Además tenían gorras alusivas al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Y con los carteles de Sinaloa hay estrecha relación acerca de la cadena de valor de narcotráfico que se viene dando aquí en Guayaquil. Por eso es importante analizar a fondo las circunstancias. No son únicamente una gorra. Inclusive ellos tienen una estructura y una numeración que hace ver la jerarquía que tenían dentro de esta banda terrorista. Estos sujetos presentan un prontuario de más de 7 detenciones. Les dictaron prisión preventiva por el delito de delincuencia organizada. Informó Adriana Peralta. Vea usted, bueno, son las 7 de la mañana con 28 minutos. Vamos a hacer la pausa para regresar a las 7:30 ya con el asambleísta Ekener Recalde. Él es segundo vicepresidente de la Asamblea. Porque hoy es un día crucial, puesto que hoy día la Asamblea resuelve qué pasa con el incremento o no del IVA. Y además, mañana tiene otro tema caliente que es el TLC con China. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Estas son las 5 noticias que nos conectan contigo. Iniciamos el proceso para implementar la norma internacional en nuestros 14 laboratorios de medidores. Avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura. 9 comunidades del Cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. Decenas de familias del Cantón El Triunfo mejoraron su producción agrícola debido a las obras de electrificación realizada en su zona. Empezamos la instalación de 1000 medidores prepago en la ciudadela Panorama del Cantón Durán. ¿Sabes cuáles son los secretos para un buen pan? 1, levántese temprano. 2, buena mano para amasar. 3, tenga la masa en su punto para hornear. Y 4, utilice siempre harina Super 4. Harina Super 4, el secreto para un buen pan. Para ventas y distribución, llame al 0999-486-977. Harina Super 4. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje, pero mantener a la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saques la basura en los horarios de recolección y la deposites en los sitios dispuestos para ello. Por favor, escúchame, no botes basura a la calle. Si no tienes un tacho cerca, guarda el desperdicio hasta cuando tengas un lugar donde depositarlo. Así no solo ayudamos a evitar inundaciones, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia a nuestra amada Guayaquil. No botes basura, por favor. Interagua, lo bueno fluye. Aprenda de los japoneses, de la por gente de favor, Corea del no Sur. bote basura. Andan con una bolsita de plástico, ahí botan la basura, la llevan hasta su casa. No hay tachos de basura, le cuento, en Japón, por ejemplo, me han dicho que no hay tachos de basura. La gente está acostumbrada a llevar su basura y botarla en su casa, en los recipientes correspondientes, clasificada y todo. Otra generación, otra civilización. Son las 7:31. El asambleísta, perdón, no está listo. Vea usted, me apuró usted, señorita, no está conectado. Bueno, no importa porque tenemos abundante información. Lluvias, número 34. Las lluvias siguen causando estragos en 4 cantones de la provincia de Los Ríos.
Con alto riesgo de ser arrasados por la corriente de un estero, los comuneros se aventuran a cruzar por este puente que colapsó durante la madrugada de este lunes en Valencia, norte de la provincia de Los Ríos. Al momento hay varias comunidades rurales aisladas en ese cantón. Otro puente en riesgo es el de Ventanas, centro de la provincia, donde las autoridades tomaron la decisión de cerrarlo al paso vehicular hasta que baje el nivel del río. Mientras que varios sectores de la zona urbana se encuentran anegados, causando daños en las viviendas. Una comida que tenía ahí en el suelo, se me ha dañado todita la comida. La bomba de motor, todo eso se me dañó. Tuvimos que sacar rapidito lo que pudimos sacar. Incluso se han visto en la obligación de evacuar sus casas y buscar acogida en viviendas de familiares. A la vuelta el agua da casi hasta el cuello. Mientras las autoridades intentan remediar los embates del invierno. Construir muros momentáneos y que el agua no ingrese a las viviendas. Los otros cantones afectados son Quinsaloma y Urdaneta, ambos en las zonas rurales. Este invierno que recién empieza ya tiene afectadas a miles de familias de la provincia fluminense, con impacto negativo principalmente en la agricultura y zonas periféricas de las cabeceras cantonales, informó Martín Soto. Qué pena, caramba, cómo están Los Ríos. Son las 7:33. Vamos a conversar con el asambleísta Ekener Recalde. Él es el segundo vicepresidente de la Asamblea, integrante de la Comisión de Régimen Económico de las filas de ADN. Le damos la bienvenida al asambleísta Recalde a esta emisión de Un Café con JJ. ¿Qué tal, asambleísta? ¿Me escucha? ¿Cómo está usted? Buenos días, mi estimado Jimmy. Un saludo fraterno, escucho muy bien, y un saludo al pueblo ecuatoriano. Perfecto, gracias. Bueno, ¿cómo ve usted lo que... No pretendo que tenga una bola de cristal, pero ¿qué cree usted que puede pasar hoy día con el IVA? Porque hay posiciones encontradas, ¿no? Opiniones diversas, ¿no? El presidente de la Asamblea habla de votar, digamos, por artículo o por impuesto. Hay por ahí mociones o alguna intención de pedir el archivo. Hay otras de apoyar el proyecto del gobierno. Al fin, ¿cómo cree usted que se va a desenvolver esa sesión hoy? Bueno, todos los que tenemos ya unos añitos encima y conocemos el actual político, en especial en nuestro medio y en la Asamblea Nacional, antes Congreso Nacional, sabemos que a último instante, a los últimos momentos se deciden sobre la votación en los aspectos, en este caso, en este proyecto económico urgente que presentó el presidente de la República, Daniel Noboa. En ese sentido, sí, en el informe existe 4 puntos. El presidente ha demostrado ser firme en sus decisiones y lo que es más democrático, y todas las propuestas de los diferentes sectores se han aceptado en los proyectos anteriores que fueron aprobados. En este caso no es la excepción. Pedían la temporalidad y uno de esos puntos hemos aceptado la temporalidad de que el impuesto del 15% del IVA vaya hasta el 2026 y a partir del 2026 se quede en el 13%. El otro punto es sobre el incremento o la autorización al presidente de la República de que se restablezca sin el incremento del impuesto de salida de divisas, que es un impuesto que se paga a aquellas personas que salen fuera del país con dinero efectivo y a aquellos que pagan con tarjeta de crédito a empresas internacionales por adquirir bienes y servicios, lo vuelvo a mencionar. En ese sentido, se les grava un impuesto a aquellos que mandan remesas de recursos a través de courier o transferencias. Y tomando en cuenta de que esta reducción del pago del impuesto, según el informe emitido por el SLI de Servicio de Rentas Internas, manifiesta que en el tercer trimestre de 2023 la recaudación del impuesto de salida de divisas experimentó una caída del 21%, alcanzando un total de 829 millones. Esta cifra representa una disminución significativa, tomando en cuenta que a comparación de años anteriores el país recibiría
por este concepto 1.400 millones de dólares. Y también el otro punto del informe es ponerles un impuesto por seguridad a la banca, quienes hayan tenido una utilidad superior en el 2023 y tomando como punto de referencia. Hay una escala de acuerdo al monto que ellos lo hayan adquirido y también otro impuesto a las empresas que hayan tenido un excedente de sus ganancias más del 50%, se les incrementará el 3.5%. Esas son las propuestas que existen en el informe que han sido presentadas por los diferentes sectores y actores políticos dentro de la Asamblea Nacional. Oiga, asambleísta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre lo que se iba a recaudar con el proyecto original que hablaba de 3 puntitos en el IVA y punto? Y el informe de primer debate que hace una especie de abanico de nuevas cargas tributarias, de revisiones como la que usted está manifestando, del impuesto a la salida de capitales, de la carga a la banca, etcétera, etcétera. ¿Cuánto más? No sé si con el nuevo proyecto, si es que se aprobara, la recaudación va a ser más alta. ¿Han hecho el cálculo? Con el proyecto de ley original, desde el mes de marzo a diciembre estaríamos recaudando de unos 1.300 millones. Ya. Con el impuesto anual se recaudaría 1.306 millones que nos serviría para luchar contra la delincuencia organizada. Estos recursos se vean dados y utilizados para comprar los implementos que se necesita, tomando en cuenta que la narcodelincuencia tienen más de 4, según informes confidenciales, tienen en sus arcas más de 400.000 millones de dólares para hacernos frente, y entonces el Estado no tiene ese recurso, y ahora es más que nunca el pueblo ecuatoriano debemos unirnos a hacer un pequeño sacrificio, tomando en cuenta de que este incremento del IVA no va a afectar a la canasta básica de los productos de primera necesidad para el pueblo ecuatoriano. Mire, yo he caminado por diferentes sectores y yo soy hombre de territorio. Los pequeños emprendedores que venden sus salchipapas, sus empanadas con morocho, el seco de chivo, el cebollado, han manifestado, a mí no seguro que no me va a afectar, pero si así fuera, yo estoy dispuesto a pagar porque estoy cansado de que me vengan a pedir las famosas vacunas. Sí, y estoy cansado porque a pesar que se paga, a veces vienen los clientes, se espantan los clientes, no vienen a comprar, a consumir. Y yo en el personal le digo, me seguir a esos pequeños emprendimientos a consumir, me da un temor estar ahí, no hay gente, no hay personas. Entonces sí hay que tomar en cuenta y sí tomar la decisión, porque estos recursos son para dar la seguridad. A través de la seguridad viene entrelazado la reactivación económica. Y entonces sí es importante de que todos los sectores pongamos actitudes, de que aquí no se trata de Daniel Noboa, aquí se trata de país, del pueblo ecuatoriano, que tantas ansias necesita la seguridad que antes la teníamos. Hay que tomar en cuenta también que esta delincuencia organizada han venido por más de 20 años organizándose, se están impulsados, se han fortalecido en tanto económico, en todo el nivel. Entonces hay que hacer un combate. Si bien es cierto, la narcodelincuencia no va a terminar de un día para otro, pero van a tener que retroceder como nos han hecho ahora en la tradición. Sin recursos de nuestro presidente de la República, a través de los operativos que van más de 71.000 operativos, se ha capturado a más de 5.804 detenidos desde el 9 de enero al 4 de febrero. Tenemos Asambleísta, sí, eso estamos claros, pero le decía, entre el proyecto original del presidente Noboa, usted me dice 1.300 millones más o menos hasta fin de año, y lo que la Asamblea o el informe de la mayoría le propone, ¿cuál es la diferencia? No sé, a mí me parece que a lo mejor van a recaudar más si es que se aprueba el informe en primer debate. No sé, usted es el que sabe eso. En segundo debate. Bueno, yo le voy a desglosar los datos. Eso.
Claro, por la recaudación anual se estaría por el IVA más o menos 1.306 millones. Por el impuesto de utilidades a los bancos, 293 millones adicionales. En la recaudación de utilidades especiales extraordinarias para las empresas es de 177 millones. Y con el ICD estaríamos incrementando alrededor de 600 millones. O sea que, oiga, en buen romance les conviene más aprobar el proyecto que usted le está proponiendo. Que claro, el que está proponiendo la mayoría de la comisión, ¿o no? Sí, así es, pero hay que tomar en cuenta que el impuesto al IVA es una recaudación inmediata. Los otros recursos hay que esperar las declaraciones que van declarando, que van depositando, pero en todo caso hay que seguir en ese sentido. Nosotros no nos negamos a todos los aportes. Había mencionado que el presidente de la República de una manera democrática está aceptando todas las propuestas. Aquí lo que nos interesaba, nuestra propuesta original, la propuesta original, es recaudar esos recursos para adquirir los bienes para que van en beneficio de las policías, de las Fuerzas Armadas, para seguir combatiendo a la delincuencia organizada. Vea, nosotros tenemos, a través de los operativos, se ha decomisado más de, permítame, se ha decomisado 2.714 armas blancas incautadas, armas de fuego 1.889 armas, alimentadoras más de 1.020, más de 120 mil dólares en efectivo. Tenemos un sinnúmero de implementos que han sido incautados, como también han sido incautados también explosivos, alrededor de 31,000 explosivos. Entonces, un sinnúmero de elementos que estos operativos que ha realizado el presidente de la República ha servido para capturar a los delincuentes comunes y a los de delincuencia organizada, como también a 267 terroristas y 6 de ellos abatidos, y también hay que tomar en cuenta a 2 policías abatidos en el cumplimiento de sus deberes. Abogado, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo, abogado. Abogado, usted como uno de las figuras de ADN, el movimiento que acompañó a Daniel Noboa, ¿cómo responde a las críticas que está recibiendo el oficialismo cuando ustedes en campaña, y Daniel Noboa decía no más impuestos, no vamos a subir impuestos? Una de las frases que decía el señor Noboa en campaña era cuando se maneja bien las cosas, la plata alcanza, sin necesidad de subir impuestos. Y ahora están subiendo el IVA, van a subir el ISD, van a poner un impuesto a la banca, van a poner un impuesto a las grandes empresas, y eso es algo que ahora se le está enrostrando a Daniel Noboa, que en campaña decía una cosa y ahora está haciendo un paquete, porque es un paquete tributario y bastante fuerte, abogado, porque no es solamente el IVA, es una serie de tributos más. Y sabemos que, por ejemplo, los banqueros son como el casino, nunca pierden. Si a ellos les van a poner impuestos, de alguna manera van a buscar que sean los ciudadanos los que paguen eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo responde el oficialismo a esas críticas? Bueno, sí, estamos conscientes, pero hay que también estar consciente de que las cuentas maquilladas del expresidente del peor gobierno de Guillermo Lasso de nuestro país no fueron sinceras. Entonces, las arcas fiscales, 184 millones, una deuda de más de 2.500 millones a los acreedores que entregaron bienes y servicios a las diferentes instituciones del Poder Ejecutivo, más de 2.400 millones que se debe a los GAD, y también más de 2.000 más de las remuneraciones del sector de los servidores públicos. Entonces él ha hecho una buena gestión. Él pagó las remuneraciones de noviembre, diciembre, que pensaban de que no se iban a pagar los décimos a los servidores públicos. Ha hecho una buena gestión. Entonces, al momento de llegar y tomar... Su micrófono, abogado, disculpe. Ahí. Una sinceridad en las cuentas, se establece de que este gobierno nefasto dejó endeudado al país por más de 81,000 millones de dólares. Y entonces, y Daniel Noboa, una decisión política, sin importar su capital político, decidió enfrentar a la narcodelincuencia, y lo está haciendo de la manera efectiva.
Y hoy más que nunca necesitamos recursos. Él lo ha planteado el IVA. Los otros puntos han sido planteados por las otras organizaciones políticas que ellos están en ese camino de que se les ponga esa contribución especial única a la banca, como también a las empresas, a las grandes empresas, y el incremento del ICD. Y esa propuesta viene de los otros sectores y vamos en ese sentido. Sí, le escucho. Sí, lo que se recaude indistintamente, si es el IVA al 13, al 15, si es la suma de todos los impuestos, todo va a ser íntegramente para seguridad. Todo va a ser destinado para... ¿Los 2.000 millones de dólares se van a destinar a seguridad o también para otros temas? Mire, aquí claramente ha manifestado el presidente de la República el incremento del IVA es exclusivamente para la seguridad. Hay que tomar en cuenta los 1.300 millones serán destinados exclusivamente para seguridad. Los 1.300. Le pongo un apunto. Con 1.306 millones no significa nada ante los 400.000 millones que tiene la narcodelincuencia para contrarrestar la de guerra que nosotros la hemos declarado. Entonces aquí hay que unirnos todos. Hay que unirnos todos a hacer un pequeño sacrificio. El Estado también está implementando una reestructuración de los diferentes sectores del Poder Ejecutivo para ver cómo se puede reducir el aparato productivo y ser más eficaces en sus procesos, que es materia de otro análisis, pero sí es importante poner el conocimiento. Mire, el presidente de la República eliminó el SNAI, en donde no servía para nada. El SNAI todavía está vigente, señor. La Secretaría de Seguridad, fue la Secretaría de Seguridad, no el SNAI, fue la Secretaría de Seguridad. Sí, perdón, la Secretaría de Seguridad, en donde nadie puede justificar, no han justificado más de 60 millones que gastaron supuestamente, que fueron usados de inteligencia y contrainteligencia, y fue eliminada una toma de decisión bien firme y leal, a la cual le respaldamos, y vamos a seguir respaldando ese tipo de decisiones en donde hay instituciones que no generan nada, sino que generan más gastos a las arcas fiscales. Entonces hay que tomar decisiones en ese sentido y hay que fortalecerlo. Perfecto. Asambleísta, para cerrar, el día de mañana también ha sido convocado el Pleno de la Asamblea para lo del TLC con China. ¿Ya hay los votos para aprobarlo? Porque fue suspendido de manera abrupta hace unas semanas porque no había los votos. Si ahora están convocando, se supone que es porque ya tiene los votos para aprobar el TLC. ¿Es así? ¿Conoce algo usted? Estoy convencido que sí. Todo lo que vaya en beneficio del pueblo ecuatoriano, nosotros los legisladores tenemos que apoyar, indistintamente la bandera política que llevemos. Todo debemos apoyar. Perfecto. Muy bien, gracias al asambleísta Ekener Recalde que está con nosotros. Él es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Veremos qué pasa hoy con el IVA y mañana con el TLC. Que tenga usted un buen día. Gracias, mi estimado Jimmy, estimado Oscar, pase bien. Muy amable. 7:49. Entonces, bueno, hay que ver qué pasa hoy con el IVA. La verdad es que es de pronóstico reservado. Y mañana con el TLC, que será otro tema. Efectivamente, si es que ya se ha convocado la sesión, es que es probable que ya hayan encontrado la forma de conseguir esos 70 votos. Ahora, ¿qué pasa con el feriado? Vamos a ir por partes. La número 30, la Intendencia de Policía del Guayas está analizando las solicitudes de varios eventos públicos que ya están previstos para carnaval. Comencemos por Guayaquil. A las puertas del feriado de carnaval, la Intendencia de Policía del Guayas asegura que ya cuentan con solicitudes por parte de organizadores de eventos y aclara que no hay todavía aprobaciones porque es necesario analizar cada pedido. Para eventos públicos sí hemos recibido en Intendencia y hemos recibido en algunos cantones de la provincia del Guayas. Se está analizando caso a caso para poder autorizarlos. El intendente también señaló que se preparan para continuar con los controles de precios a fin de evitar que se aproveche el feriado para especular con los productos. Mientras que la venta de estos elementos para uso del carnaval será controlada dependiendo de las normativas de cada gobierno autónomo descentralizado. Pues se han expedido cierto tipo de ordenanzas en que regula su uso y según eso pues también se va a hacer los operativos correspondientes.
Además, el funcionario señaló que el permiso para los partidos de exhibición de los equipos del Astillero, previstos para el 17 y 24 de febrero, serán analizados durante la reunión del COE cantonal prevista para este martes en la tarde. No está aprobado, así es, pero existe toda la predisposición para que de manera conjunta se pueda autorizar se pueda trabajar para que se autorice estos eventos. Es la idea también, pues, que la economía se reactive y que absolutamente las cosas vuelvan a su normalidad, pues, en todos sus ámbitos. Informó José Morales. Actualizamos la información de los operativos conjuntos simultáneos, digamos, de la policía española y la ecuatoriana. Desarticulamos red transnacional de narcotráfico y lavado de activos que operaban en Ecuador y Europa a través de la ejecución del operativo Gran Fénix 13, y tras varios meses de investigación y 57 allanamientos ejecutados, 57, en Guayas, El Oro, Santa Elena, Cotopaxi, Pichincha, Azuay, Barcelona, Málaga, Marbella y Valencia, que permitieron la detención de 30 sujetos y los siguientes resultados preliminares: 2 toneladas, 377 kilogramos de droga, 450.000 euros, dinero en Ecuador por determinarse, 10 armas de fuego, 25 vehículos, 22 bienes a incautar y 27 terminales móviles. Esto ha sido anoche en varias provincias. Ruede, suba nomás hasta donde dé la imagen, mi estimada Mayita, porque esto es la información que se tiene, ¿no? Ahí están las tomas de este operativo. Simultáneamente en España también se ha hecho un operativo semejante, un operativo parecido. Bueno, vamos a continuar. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, espera la respuesta del gobierno para cambiar el horario del toque de queda. A puertas del feriado de Carnaval, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, considera que es prudente un cambio de horario en el toque de queda y está a la espera de una respuesta del gobierno central. Actualmente la medida de restricción es a las 24 horas y se extiende hasta las 5 de la madrugada. La propuesta es que inicie a la 1 de la madrugada hasta las 5. Si cambia eventualmente el horario en la ciudad capital, yo creo que esto va a significar que volvamos a tener la afluencia de turistas o la llegada de turistas, que también redunda en una mejora de la situación económica del país. Además, el alcalde demanda un cambio en la semaforización para evitar afectaciones económicas. Actualmente Quito se encuentra en semáforo rojo, que significa alto riesgo. Dijo que las cifras por delitos y crímenes han disminuido, según un balance de la Policía Nacional. Que en Quito decayeron un 22% los delitos respecto al mismo periodo en el año anterior, y asesinatos han caído en un 48%. Pero sí vemos algunos resultados de lo que está haciendo esta medida. El sector turístico respalda la posición de Muñoz. Norman Bog, representante del gremio hotelero, asegura que las medidas restrictivas han dejado pocas reservas para el feriado y los eventos. La ocupación ha disminuido en un 15-20% comparado este enero con el enero del año anterior, que sin duda pues eso es una afectación importante. Para Bog, los turistas prefieren no visitar Quito, pues indica que no se está manejando un mensaje adecuado del nivel de riesgo en comparación con otras ciudades. Porque nos afectan las cancelaciones futuras, que si la gente todavía no percibe y no se le comunica internacionalmente que están en un proceso de control sobre la situación, los grupos se siguen cancelando, ¿no? Para los días de asueto, los eventos públicos están autorizados. El municipio tiene una agenda que dará a conocer esta semana. Informó Priscila Cadena. Bueno, en el tema de la SUAY, la Policía y Fuerzas Armadas alegaron que se deberían evitar eventos masivos por el conflicto armado. Sin embargo, el municipio dice que ha presentado la documentación para que las fiestas se den en orden. Luego de la rueda de prensa que ofreció el gobernador de la SUAY, el alcalde de la ciudad emitió en sus redes sociales un video afirmando que las actividades programadas por Carnaval se realizarán con total normalidad. Que los diferentes eventos en Cuenca por estas fiestas sí se van a llevar adelante. El día de hoy acabo de recibir un oficio que ha instruido
el Ministerio de Gobierno a todos los gobernadores y a las intendencias para que dentro de los planes de seguridad que vamos a entregar absolutamente todo, se puedan dar los permisos y llevar adelante. Por su parte, en horas de la tarde, las autoridades del cantón y la provincia mantuvieron otra reunión en la que se indicó que la corporación municipal cuenta con más de 2.000 recursos para garantizar los eventos de carnaval. Desde la Dirección de Gestión de Riesgos queremos informar que contamos con 2.945 recursos, que será el contingente para nuestro feriado, así como también sobre los eventos que estamos ya en el proceso final. Esperamos simplemente ya la respuesta de intendencia de todos nuestros eventos. Eso queríamos informar desde la Dirección de Riesgos y que estamos nosotros completamente apoyando a todos los eventos, tanto de la corporación como de todas las personas, siempre y cuando cumpla con los requisitos que en este caso nos pida la gobernación. De igual forma, se detalló que existe un plan de contingencia y otro de seguridad que será revisado por Intendencia de Policía. Hemos garantizado la seguridad para que el turista local, el turista nacional y el turista extranjero nos visite y disfrute de los eventos. Como Corporación Municipal tenemos a partir del día jueves reiterar el agradecimiento al Gobierno Nacional, señor Gobernador, señor Intendenta, y el compromiso desde el Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca para fortalecer y unir esfuerzos y velar por la seguridad ciudadana y la convivencia social pacífica acá en este feriado. Mientras que la autoridad de Estado puntualizó que cualquier evento que pase de 400 asistentes, el promotor del mismo deberá presentar los recursos de seguridad. Caso contrario, recalcó que la autoridad procederá a suspender las actividades. Informó José Andrés Arias, Unción Televisión. Bueno, y esto que ha pasado en las principales ciudades del país y sobre todo, ya sabemos, creo que el carnaval de Ambato también, de todo se va a dar, revela también la situación económica compleja de los cantones, ¿no? Agobiante. El gobierno, y no solamente los gobiernos cantonales, porque el turismo también mueve mucho, dinamiza mucho la economía de los cantones, ¿no? Entonces, si hay poco flujo, si no hay dinero para obra pública, si estamos viviendo momentos tan malos en lo económico, los municipios se arriesgan para rehabilitar la economía de sus cantones, se arriesgan a enfrentar algún tipo de problema de seguridad que ojalá no lo haya, ¿no? Por eso lo importante es que esos operativos y esos planes de seguridad sean muy escrupulosamente analizados para que no tengamos que alimentar problemas. Pero es un signo de la angustia que hay en los cantones, eso de haber... hay informes de las Fuerzas Armadas que dicen no hagan eventos masivos porque es peligroso, porque hay riesgo, pero los COEs cantonales han tomado sus decisiones. Creo que hasta en Guaranda va a haber el carnaval, ¿no? ¿O no? Y sí, ahí el alcalde de Cuenca, por ejemplo, dijo, te guste o no, va a haber. Va a haber porque ya por ahí militares y policías le dijeron, alcalde, ojo. El alcalde dijo, ¿qué quieres? ¿Que se me lancen al cuello? Los productores, porque se están comiendo la camisa. Sí, y las reservaciones en los hoteles habían caído al 10% y ahora se han recuperado. Y bueno, y ahí es cuando yo no entiendo, ¿no? Cómo es que, estando tan compleja la situación económica para el Ecuador, para las fiestas siempre tenemos plata. Siempre hay plata para las fiestas y siempre se repletan las playas y se repletan las ciudades de la sierra. Porque la gente, creo que también un poco para salir del estrés en el que vive hace eso, ¿no? Bueno, vamos a la pregunta que era, ¿a qué cree usted que se debe la prohibición de vender banano a Rusia a 5 exportadoras? La pregunta era un poco más extensa, pero el gordo Josué cambió. Declaración sobre chatarra rusa, el 85%, no sé, no estoy seguro, el 7%, problemas fitosanitarios el 6%, 1.500 votos en YouTube, la misma pregunta en la cuenta de Jimmy Jairala en Facebook, alcanzó el 87% de declaración sobre chatarra rusa, un 9% no está seguro y el 4% por problemas fitosanitarios. Total 646, y eran total 2.146, es decir, los ciudadanos no creen que el problema sea por un tema fitosanitario, sino es un problema político. Eso es lo que cree el ciudadano. Gracias por escucharnos, mañana estaremos de vuelta con ustedes como de costumbre a las 6 de la mañana y los dejamos con harta pelota en la Radio Redonda.